termómetro marca 10 grados en Carlos Paz, cielo cubierto, la máxima para hoy va a ser solo de 13 grados. Día fresco, por cierto, en la jornada de hoy lunes, comenzando así esta nueva semana. Vamos a meternos con uno de los primeros temas que habíamos planteado al comienzo de nuestro programa, que hacíamos referencia a la crisis económica del país, la crisis económica nacional que hoy azota en cada hogar, que golpea cada puerta, la inflación y el dólar blue sin techo. Y esto se puede percibir hoy nuevamente que está en alza el tema del dólar, pero para eso vamos a estar hablando, ya estamos en contacto con José Simonella, él es el presidente del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, para hablar un poquito, un análisis, digamos, balance de lo que está pasando con la crisis económica de nuestro país. José querido, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos, buen día. Vos sabés, José, estás muteado ahí en la pantalla tuya, a la izquierda abajo, el loguito del micrófono. Fíjate si podés Ahí activar. estoy, Ahora ahora sí, estoy. ahora sí te escuchamos. Gracias, ¿Qué José. tal? Buen día, Jorge, un gusto. Igualmente. Bueno, ahí hacíamos una introducción, como lo estamos viendo en el epígrafe al pie de pantalla, la crisis económica argentina, la inflación y el dólar que sigue en alza, que no tiene techo, lamentablemente. ¿Cómo está repercutiendo esto? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Acaba de anunciar la ministra de Economía, la flamante ministra de Economía del país, algunas nuevas medidas. Dice que no va a haber devaluación. ¿Cómo se toma esto? Lo primero que uno tiene que valorar del discurso de la ministra es que atacó el problema de los argentinos, que es el déficit fiscal. O sea, ella habló de la necesidad de lograr equilibrio fiscal y para ello ha decidido una serie de medidas vinculadas a caja única en el Estado, lo cual le da mayor poder al ministro de Economía para regular lo que se gaste en cada una de las reparticiones, ministerios, pero también en algunas empresas del Estado. Por otro lado, habló de congelamiento de nombramientos, no solamente en el Estado, sino en todas sus empresas, en todo su ente descentralizado. Digo, me parece que va en línea correcta con lo que se necesita. Hay que ver, por supuesto, si esto lo va a poder implementar la ministra o va a tener dentro del ala más dura del kirchnerismo algún tipo de rechazo para aplicar estas medidas, porque obviamente no va a avanzar ni el salario universal ni ninguna de estas de estos pedidos del ala más radicalizada de la coalición gobernante. Así que lo primero que uno tiene que decir es, las medidas van en el sentido correcto, hay que esperar, por supuesto, las medidas que tome el Banco Central el jueves, vinculadas a tipo de cambio y fundamentalmente a provisión de dólares para las importaciones, para que no peguen el nivel de actividad. La inflación que se va a conocer esta semana también de junio, aunque se espera una inflación mucho más alta para julio como consecuencia del impacto que esta crisis política tuvo en las expectativas y las remarcaciones que se produjeron a lo largo de la semana pasada y que todos los televidentes la han sufrido y la están sufriendo. Y por supuesto también hay que ver cómo reacciona el dólar. El dólar, si bien el dólar paralelo, el dólar blue, no ha modificado su valor, ya se ve alguna pequeña descenso en los dólares financieros de un 3%, o sea, el dólar financiero está bajando como respuesta a este anuncio de la ministra. De nuevo, veamos si el ala política apoya la decisión de la ministra o no. El hecho de que la conferencia de prensa ella haya estado secundada por todos los ministros es una buena señal en cuanto a que habría coordinación para esa caja única y habría acuerdo para esa caja única, que en las provincias ya se aplica, pero que la nación no la podía aplicar y que justamente generaba desbande en los gastos. José, en conclusión, digamos, breve de este discurso, es positivo por lo que vos nos decís, sin lugar a dudas, es positivo por lo que puede llegar a suceder en las próximas horas, siempre y cuando se aplique de la forma en que ella lo ha señalado. Pero digo, ¿ha sorprendido que sean estos detalles en estos anuncios por parte de Batakis? ¿Ha sorprendido, digamos, dentro de esta situación política que hoy tiene nuestro país? Claramente había muchas expectativas porque hay quienes dicen que ella viene del ala kirchnerista, otros dicen que viene del ala de Scioli, digamos. Bueno, no está muy claro, digamos, qué política iba a aplicar, pero da la impresión que ha aplicado desde el punto de vista del gasto bastante ortodoxa. Tal vez la mayor crítica que yo le hago en lo personal
es cómo piensa combatir la inflación, que es con más controles, con crear este organismo para regular la competencia. Digo, la verdad que esto no es un problema de competencia, esto es un problema de expectativa y lo que tiene que hacer el gobierno es brindar expectativa. Así que bien desde el punto de vista del gasto, mal desde el punto de vista de cómo piensa combatir la inflación, siguen con esta creencia de que la inflación es culpa de los especuladores, los empresarios que son ambiciosos y empresas que en otros países de la región no aplican esas políticas, pero pareciera que en Argentina la aplican de acuerdo a sus dichos. Cuestión que yo creo que no es así. Los argentinos lo que tratan, los empresarios, los comerciantes, los consumidores, lo que tratamos frente a la incertidumbre generada por la política, porque esta incertidumbre es generada básicamente por el problema político a partir de la renuncia de Guzmán y esas 30 horas donde hubo danza de nombre, de cambio de ministerio, de ofrecimientos y demás. Así que yo te diría que desde el punto de vista de inflación seguimos con el mismo problema de diagnóstico y por ende la solución no va a ser definitiva. Aunque sí es cierto, Jorge, Sí. que si avanzas sobre el equilibrio fiscal, en el mediano plazo las presiones inflacionarias van a ceder. Pero le queda un desafío muy grande a la ministra, que es el miércoles, de tratar de poder rolear la deuda que se vence, y hay licitación y el mercado va a estar muy atento a ver si el mercado le cree y por ende puede renovar la deuda o va a tener que subir mucho las tasas de interés para poder cumplir ese objetivo. Simonela, ¿se descarta entonces la devaluación, como lo habíamos dicho? ¿Y qué puede producir una devaluación en el país? Yo creo que una devaluación en este marco, con una inflación estimada del 80% anual, con una brecha del 140%, sería casi un suicidio, ¿no? Rápidamente correría sobre precios y lo único que lograrías es que te quedes con un escalón más arriba del precio. Digo, hoy la devaluación me da la sensación que no es el camino. La ministra ha dicho que el tipo de cambio oficial, esto es el 226,80 del dólar que le dan, que le pagan a los exportadores y le cobran a los importadores, es un dólar técnicamente adecuado porque está en línea con el tipo de cambio real multilateral que ellos consideran adecuado. Así que yo diría que por ese lado no va a venir. No hay que descartar, no hay que descartar que en un futuro cercano o el propio jueves el Banco Central pueda avanzar con algún nuevo cepo o alguna nueva medida para cuidar los dólares, porque los dólares son necesarios para digamos, importar energía, como dijo la ministra, pero ella dice a partir de septiembre la presión de la demanda de energía disminuye, pero también a partir de septiembre disminuye la liquidación de exportaciones por parte del sector agropecuario. Así que el Banco Central necesita comprar dólares en este mes que le queda y no vender como lo está haciendo. En esta semana le costó 640 millones de dólares al Banco Central toda esta crisis política con impacto económico. Así que yo te diría, Jorge, que no descartemos alguna medida adicional que pueda tomar el Banco Central en este próximo jueves o en una próxima reunión para cuidar las reservas. José, por ejemplo, esa medida puede ser este cepo al dólar que hacías referencia a vos, pero ¿cómo podrías alcanzar esta medida, el cepo? De permitir, por ejemplo, comprar hasta 100 nomás o algunos ya directamente cerrar la compra de dólar. Yo creo que primero van a atacar. La ministra tuvo una expresión muy desafortunada cuando habló del derecho a viajar Sí. y el derecho al empleo. La verdad que no se contrapone un derecho con otro. Ella quiso, me da la sensación, quiso hablar de que quienes viajen al exterior que paguen un dólar libre y no un dólar oficial de 130 pesos. Me parece que por ese lado vino, pero le salió horrible el ejemplo que dio y fue muy criticada. Por eso entiendo que no avanzó con un desdoblamiento del tipo de cambio para turismo, pero me parece que en la cabeza de la ministra está en algún momento desdoblar el tipo de cambio, por ejemplo, para los viajes al exterior, pensando en un mundial que va a demandar, pensando en una Argentina que hace 2 años que no sale al exterior y que probablemente algunos quieran empezar a viajar. Así que la medida que tomaron con los free shops fue una medida realmente nada, de muy bajo impacto de la reserva, porque era muy poco lo que por ahí se iba, pero va en línea con esto de tratar de generar dificultades para obtener dólar oficial a aquel que quiere irse de viaje, que es algo completamente distinto a que no tengas derecho a viajar. Todos tenemos derecho a viajar, como tenemos derecho a trabajar,
y seguramente lo que está planteando, lo estaba pensando la ministra, perdón, es que poder cobrar un dólar diferencial, que probablemente, si no es en esta próxima medida del Banco Central, en algún momento el Banco Central emita esa resolución en esto de más cepo para cuidar las pocas reservas que tenemos. José querido, desde ya muchísimas gracias. Ha sido muy claro y concreto en la explicación de estas primeras medidas que ha dado a conocer la flamante ministra de Economía de la Nación, Batakis, con respecto a lo que pueda suceder. Y como decís vos, José, las expectativas ahora están en el miércoles, jueves, de acuerdo a las medidas que pueda tomar el Banco Central. Gracias, José, que tengas Así un es. excelente lunes y una buena semana. Un abrazo grande y saludo a todos los televidentes. Y esperemos ver el apoyo político que tengan las medidas de la ministra. Eso es Un lo abrazo. importante, porque sin eso no avanza. Chau, chau, gracias José. Ahí estaba José Simonella, él es el presidente del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, dándonos este panorama concreto de las medidas